Chicos, buenas tardes. Ustedes me dirán si ya podemos empezar o esperamos algunos compañeros más. Ya comienza, doctora. Ya, pues vamos a empezar. A ver, Rubí, ¿puedes hacer la oración de la tarde, por favor? Ya está bien. Inclinemos nuestros rostros para hacer oración. Señor nuestro poderoso, te damos gracias, mi Dios, por este día más de vida, porque vamos a tener, mi Dios, un tiempo más de clase que tú le puedas dar para la sabiduría necesaria, nosotros el entendimiento para poder mejorar, mi Dios, cada día en nuestra profesión médica. Cuida a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a empezar con de repente la parte que es un poquito más pesadita, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que son los linfomas. Entonces, algo que debemos tener en cuenta y bueno, siempre estoy tratando de transmitirles a todos los grupos es que cómo es que vamos a llegar al diagnóstico de un linfoma, ¿no? Entonces, saben que estos pacientes que vienen con conglomerados ganglionares a nivel cervical o vienen de repente con un ganglio de Virchow o ganglios axilares, inguinales, tenemos la sospecha de que puedan estar teniendo una neoplasia, ¿verdad? Sobre todo de estirpe linfoproliferativa por, digamos, la localización de las lesiones, ¿no? Puede ser un ganglio que se ha aumentado de tamaño, o pueden ser varios ganglios, ¿no? Como ustedes habrán visto en la primera diapositiva, se ve, digamos, conglomerados, es decir, un grupo de ganglios que han crecido y de una manera, digamos, rápida y están formando estas masas tumorales a nivel del cuello, ¿no? Pueden ser también hacia la parte posterior detrás de la oreja, como se ve en el niño, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, una de las primeras opciones que se nos viene a la cabeza es pensar en un linfoma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que llegamos al diagnóstico de un linfoma? Entonces, al hablar del linfoma, estamos haciendo relación a lo que es un ganglio linfático, ¿verdad? Entonces, tenemos que estudiar un ganglio linfático. Eh, Cuando, digamos, no se tiene bien precisado si estamos frente a un cuadro de linfoma o estamos frente a un cuadro infeccioso, pues una de las conductas es hacer un BAF, ¿no? Hacer una biopsia, aspiración con aguja fina del área lesionada, ¿no? Pero la clínica también nos ayuda para poder decir si es de repente un paciente que tiene una tuberculosis o es un paciente que tiene una metástasis por alguna neoplasia oculta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? En algunos está indicado hacer el BAF, ¿no? Para poder diferenciar si es que es un proceso infeccioso o es un proceso neoplásico, ¿no? Pero muchas veces cuando ya la clínica nos está orientando hacia una neoplasia paciente que es ya mayor, porque dentro de los linfomas pues, sabemos que hay linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Cada uno de ellos tiene, digamos, sus picos de presentación, sus edades a las que son más frecuentes. Entonces, la clínica nos va orientando más o menos frente a qué cuadro clínico estamos. Entonces, se dice que lo ideal es tener el estudio del ganglio linfático completo, ¿no? Entonces, para esto ya pues se coordina con el área de cirugía y bien sea de cabeza y cuello para que se pueda hacer la decisión total del ganglio, incluida su cápsula, ¿no? Entonces, no se debe sacar por pedazos. Lo ideal es sacar con la cápsula de forma, digamos, íntegra, ¿no? Para hacer el estudio, porque tenemos que ver la infiltración de la cápsula. Entonces, por eso es necesario que el ganglio esté cubierto por esa telita que le cubre por la parte externa, ¿no? Ahora, el tejido debe llegar en fresco a patología. ¿Para qué? Se hace el corte por la mitad, como lo que están viendo acá, se ha partido el ganglio por la mitad, y acá macroscópicamente estamos viendo la superficie de corte de ambas partes del ganglio, ¿no? Porque se ha partido por la mitad y estamos viendo que no es una superficie homogénea. Un ganglio normal tiene un color más o menos rosadito y es una superficie homogénea, ¿no? En cambio, acá estamos viendo áreas un poco más blanquecinas, como esta de acá. Estamos viendo de repente áreas más grises que pueden corresponder a áreas de hemorragia. Estamos viendo estas áreas sólidas, nodulares, entonces estamos frente a una superficie de corte heterogénea que nosotros le llamamos, ¿no? Es un área en que estamos viendo varias partes en una sola.
Entonces, esto ya ya nos está, digamos, orientando a que estamos frente a un proceso patológico, probablemente sea una neoplasia, ¿no? Entonces, este tejido en fresco que se ha partido por la mitad se aproxima hacia láminas portaobjetos. Esa aproximación muy suave que se hace, que es como que nosotros, digamos, lo colocamos encima del ganglio, lo aproximamos muy suavemente, tratamos de desprender en esa aproximación, en eso que se pega sobre el portaobjetos, células para poder determinar sus características y ver frente a qué patología estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos la impronta. Ustedes de repente van a escuchar, ¿no? ¿Qué es la impronta? Es la aproximación de la superficie de corte de un ganglio o de un tejido hacia una lámina portaobjetos. Esta muestra que se obtiene se fija en formol al 96% durante unos minutos y luego se procede a la coloración, bien sea con la coloración de hematoxilina eosina o con la coloración de Papa Nicolau. Cualquiera de las dos coloraciones nos sirve para poder determinar las características, si es que, digamos, hay atipicidad en cuanto se refiere a la morfología de las células, ¿no? Otro estudio que se hace es la citometría de flujo, pero esto ya se hace, digamos, cuando queremos hacer, por ejemplo, el recuento celular, cuando ya tenemos la confirmación diagnóstica de un proceso proliferativo de células blancas, ¿no? Otros estudios que se hacen son también PCR, técnicas moleculares muchas veces para llegar al diagnóstico final, porque con la inmunohistoquímica no tenemos un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces se acude a estas otras, digamos, modalidades de diagnóstico, ¿no? O técnicas de diagnóstico. Lo otro es lo que, bueno, ya es parte de nuestra rutina, hacer la inmunohistoquímica, ¿no? Porque con la coloración de hematoxilina eosina vamos a poder determinar algunas características morfológicas, pero no vamos a poder confirmar nuestro diagnóstico, es decir, darle el nombre y apellido a la neoplasia. Lo otro también pueden hacerse necesario utilizar técnicas especiales, como por ejemplo histoquímica, ¿no? A veces es necesario hacer diagnóstico diferencial para ver la presencia o no de algún material que podamos estar observando en el ganglio. Entonces, una vez que hemos hecho el estudio del ganglio, todo esto, esa aproximación, la impronta que se hace, después de que se ha tomado la muestra, recién se fija el ganglio en formol al 10% baferado. ¿Por qué baferado? Porque vamos a hacer estudios de inmunistoquímica y para poder, digamos, que se puedan pintar los marcadores tumorales, es necesario que el ganglio esté fijado con un formol especial para poder recuperar los antígenos. Entonces, acá tenemos un corte histológico de lo que es, digamos, un ganglio linfático. Como sabemos, los ganglios linfáticos forman parte de lo que es, digamos, el sistema linfático, ¿no? Un ganglio normal va a ser más o menos de una forma, va a tener una forma media ovoidea, está cubierto por una cápsula que es tejido conectivo laxo. Este ganglio va a tener hacia la parte periférica lo que es la corteza y hacia la parte central la médula, ¿no? Entonces, en la parte de la corteza vamos a tener a los folículos linfoides. Ahora, si este ganglio ya ha tenido, digamos, contacto con algún antígeno, vamos a ver ya la formación de los folículos linfoides secundarios. Cuando hacemos mención a folículos linfoides secundarios, cuando observamos esta área que es un poco más pálida, más clara, a la que vamos a llamar centro germinal, como lo de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un ganglio que ya ha tenido contacto con antígeno, ya está elaborando anticuerpos, entonces ya es un folículo secundario. Puede ser, digamos, solamente un acúmulo de linfocitos, entonces ahí estamos frente a un ganglio primario, a un folículo primario. Entonces, la mayoría de los que estamos viendo acá ya son folículos secundarios. El tejido linfoide que rodea, digamos, a este centro germinal es la corteza, ¿no? Y un poquito más alejado estamos frente a lo que llamamos el manto, eso también lo van a escuchar. La paracorteza sería, digamos, la zona que está rodeando a la corteza y más hacia la parte central vamos a tener la médula. Entonces, esta es la estructura normal de un ganglio linfático. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está alterado en esta estructura.
Acá mayormente podemos divisar un folículo secundario, ¿no? Con su centro germinal. ¿Qué tenemos acá en el centro germinal? Vamos a tener un predominio de linfocitos B. Estos linfocitos B van a estar formados por los centrocitos y los centroblastos, ¿no? Los centroblastos van a ser células un tanto que están en proceso de maduración, son más grandes y los más, y a los que ya están, digamos, preparados, listos, son los centrocitos, ¿no? Que son, digamos, más pequeños. Y hacia la parte más periférica, hacia el manto, y vamos a encontrar linfocitos T. Entonces, la parte de, digamos, esta parte de acá se llama centro germinal, por acá tenemos la corteza y el manto, digamos, ya sería la parte más periférica, ¿no? En esta parte más periférica encontramos ya la presencia de linfocitos T, pero la mayoría que observamos en un folículo linfoide son linfocitos B, ¿no? Acá en la parte central, la parte de los centrocitos y centroblastos, lo que vamos a encontrar también son células dendríticas, vamos a encontrar a los cuerpos tingibles, que son macrófagos que se están comiendo restos apoptóicos, ¿no? Acá otro corte, centro germinal, el manto, la zona marginal y la corteza, ¿no? El área paracortical, la médula y el hilio del ganglio. Entonces, si lo comparamos con acá, tenemos el centro germinal, toda esta parte de acá que le llamamos el manto, todo esto de acá que le rodea al centro germinal es el manto, más periféricamente tenemos el área marginal y la corteza más ya pegada a la cápsula, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En esta área un poco más tenue, más pálida, encontramos a los centrocitos y a los centroblastos, ¿no? Se dice que los centrocitos son un poquito más oscuros porque el núcleo también está más pintado. En cambio, los centroblastos tienen el núcleo un tanto más pálido, ¿no? Se ve así. Y son más grandes también. Acá está el centroblasto, es más grande, tiene un núcleo más pálido y los centrocitos son más pequeños, ¿no? A pesar que nosotros los veamos de repente un tanto irregulares, son células normales. Entonces, solamente acá también para recordar que los linfocitos son parte de las células de los glóbulos blancos que se forman a nivel de la médula ósea, sino que completan su desarrollo, digamos, a nivel del ganglio linfático y también a nivel del timo, ¿no? Ahora, estos linfocitos lo que van a formar son, digamos, diferentes grupos, ¿no? Vamos a tener lo que es el linfocito natural killer, el linfocito B y el linfocito T, ¿no? Ahora, las neoplasias linfoides van a, digamos, agrupar a alteraciones que se dan en estas células, ¿no? Pues los linfomas constituyen un grupo complejo y clínicamente, digamos, importante de neoplasias, ¿no? ¿Por qué complejo? Porque, digamos, la respuesta a los tratamientos que se han estado dando durante estos últimos años, se ha visto pues que, o sea, no es que, digamos, no haya habido una buena respuesta al tratamiento, sino que buena parte, digamos, de estos cuadros actualmente ya se está, digamos, poniéndole el nombre y apellido. Y ustedes van a poder ver, por ejemplo, en las nuevas clasificaciones que saca la Organización Mundial de la Salud, que más o menos se actualiza cada 2 o 3 años, vemos que aparecen en cierta forma como nuevas entidades, ¿no? En realidad lo que se tiene, digamos, ya es una confirmación diagnóstica con estos métodos de ayuda, sobre todo la parte molecular y la inmunistoquímica que también ayudan, digamos, a poder definir, darle nombre y apellido a estas neoplasias, ¿no? Entonces vamos a tener, ustedes van a ver que hay una serie de linfomas, incluso desde los más, unos nombres también ya no diríamos raros, pero que no son tan frecuentes, pero sí tenemos cuadros, ¿no? Pacientes que se presentan con este tipo de neoplasias. Entonces,
Otro que también vamos a observar es que no solamente, digamos, vamos a tener alteración a nivel de los linfocitos, sino también vamos a ver que dentro de estas neoplasias linfoides vamos a incluir a las leucemias, ¿no? Por, digamos, el compromiso también de las células de la serie blanca, el compromiso también de la médula ósea, ¿no? Ahora, los linfomas pueden afectar a las células B, a las células T o a las células natural killer, ¿no? Y los linfomas han sido agrupados en lo que es linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Dentro de los dos grupos es más frecuente los linfomas no Hodgkin, que pueden llegar incluso hasta un 90%, ¿no? Y un 15% quedarían para los linfomas de Hodgkin. Cada uno tiene, digamos, su clasificación, su clínica característica. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que actualmente ya se tiene, digamos, estandarizado esta división en el linfoma de Hodgkin. Se ha agrupado todo lo que es, digamos, las variedades de presentación en la clásica. Ahí tenemos esclerosis nodular, rico en linfocitos, celular mixta y depresión linfocítica. Y el otro grupo sería el linfoma nodular de predominio nodular, ¿no? Y acá tenemos en el linfoma no Hodgkin la división entre células B y T prácticamente, ¿no? Ahí vamos a tener células de bajo grado y linfomas B de alto grado. Y las natural killer, ahí tenemos a los cuadros de la micosis fungoide y linfomas de células grandes anaplásicos, ¿no? Ahora también ahí se incluyen los no Hodgkin, linfomas de la línea media, linfomas cutáneos, entre otros, ¿no? Acá tenemos el ganglio linfático, como vemos la parte del hilio, tiene más o menos esta forma ovoide. Hacia la parte periférica vamos a encontrar lo que son los folículos linfoides y hacia la parte central la médula, ¿no? Entonces, esa división o esa denominación de linfocitos B y T es, digamos, por el lugar de maduración, ¿no? Linfocitos T es porque maduran en un momento en el timo, ¿no? Y ahí se quedó como linfocitos T. Y lo otro sería, digamos, la maduración a nivel del ganglio linfático, ¿no? Para los linfocitos B. Para la clasificación de los linfomas, pues acá esto es solamente un ejemplo, ¿no? A esto, por ejemplo, ya debe haber salido la clasificación del 2023, que ya debe estar en los grupos de libros de la WHO. Allá debemos tener y la inclusión incluso de nuevas entidades, ¿no? Acá ya estamos viendo nuevos grupos. Si comparamos esta clasificación, por decir, con la de que había hace 10 años, vamos a ver la variabilidad de alguna de de los cuadros clínicos, ¿no? Igual acá estamos viendo linfomas de células B, periférico, T precursores, células natural killer y el linfoma de Hodgkin, ¿no? Ahora los antígenos y los marcadores tumorales van a formar grupo de paneles, ¿no? Nosotros decimos grupo de paneles porque son varios marcadores tumorales, ¿no? Para algunas neoplasias, pues a veces utilizamos 2 a 3 marcadores para poder llegar al diagnóstico, pero cuando hacemos, digamos, el estudio de los linfomas, ahí sí es necesario utilizar grupos de marcadores tumorales y a esos grupos se le llama paneles, ¿no? A veces se pide un panel de 5 o 6 marcadores porque vemos que las células no parece que fueran, digamos, de una entidad o de cualquier otra, y queremos definir, ¿no? Si es un linfoma B o T, entonces le pide los marcadores respectivos, de acuerdo, digamos, a cómo vayan pintando, se va haciendo por descarte o se llega por descarte al cuadro clínico, ¿no? Entonces ya cuando uno tiene ya los marcadores tumorales que pueden corroborar el diagnóstico, ya se le puede dar una denominación a la neoplasia. Y como ustedes pueden ver acá, hay una serie de marcadores tumorales que se utilizan, ¿no? Para poder, digamos, confirmar el diagnóstico. Entonces, vamos a empezar con lo que es el linfoma de Hodgkin. Como sabemos acá, este doctor fue el que, digamos, estudió a la célula de Hodgkin y de esa manera es que lleva su nombre, ¿no? Entonces, el linfoma de Hodgkin se considera una neoplasia linfoide monoclonal que va a desarrollarse en los ganglios linfáticos, ¿no? Y compromete
posteriormente a sitios extranodales, es decir, a lugares que no son ganglios linfáticos, como es la médula ósea u otros lugares, ¿no? Como puede ser el hígado, el vaso, entre otros, ¿no? La célula representativa es la célula de Stenberg. Se dice que, por ejemplo, según Globocan, nosotros ya estamos pasando estamos más o menos ya en 400 casos por año, ¿no? Que está yendo en aumento según la última estadística de Globocan. Entonces ahora también vemos que la edad de presentación en el linfoma de Hodgkin tiene dos picos de presentación, un pico que se da en personas jóvenes entre los 15 y 30 años y otro pico de presentación a partir de los 50, 60 años, ¿no? Se dice que el sexo masculino es el que más está afectado y dentro de de la variedad o del patrón clásico que se tiene en el linfoma de Hodgkin, vemos que el más frecuente es el de la esclerosis nodular. Ahora, en cuanto a la patogenia, se ha visto, digamos, la asociación con algunos factores, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr. También hemos visto que puede haber una mutación, puede haber también que haya una activación de genes que favorezcan la supervivencia y proliferación de linfocitos. Y también se ha visto, ¿no?, que pueden expresarse otros factores, ¿no?, como el MP1. Acá tenemos el ganglio linfático en el linfoma de Hodgkin. Como vemos, es un ganglio que tiene una superficie heterogénea, múltiples áreas nodulares, como pueden ustedes ver, no es una superficie compacta, homogénea, como que se ve en un ganglio normal. Tiene, digamos, esta variabilidad de formaciones nodulares, ¿no? Desde más pequeñitas a, digamos, o nódulos o áreas redondeadas un poco más grandes, ¿no? Entonces, cuando se parte el ganglio, esta es la superficie de corte, ¿no? Multinodular, igualmente como en el ganglio inicial que les había enseñado, se hace una impronta y ahí podemos, digamos, observar si es que hay células de células de red Stenberg o no, ¿no? Lo que nos va a orientar a que pueda ser un linfoma de Hodgkin. Otra cosa que también tenemos que observar es la integridad de la cápsula para ver si está comprometida o no. Por eso es importante que el ganglio nos manden entero, no partido, ¿no? El ganglio tiene que llegar entero a patología, no tiene que ser seccionado ni fragmentado. Generalmente un ganglio digamos, cuando a veces mandan un conglomerado ganglionar, vemos que no es, digamos, un ganglio normal, pues de a veces menos de 1 centímetro, ¿no? Sino ya son formaciones nodulares más grandes que pasan incluso los 5 o 6 centímetros o pueden ser de mayor tamaño, ¿no? Cuando es un conglomerado ganglionar, es decir, hay varios ganglios, ¿no? Acá en el linfoma de Hodgkin, en la superficie es más que todo nodular. No hay, digamos, áreas de hemorragia y necrosis. No es más, digamos, una superficie nodular. Acá estamos viendo otros cortes. Por ejemplo, acá tenemos unos ganglios cercanos al hilio pulmonar. Por eso se ve áreas grisáceas, áreas de antracosis, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, que no es un ganglio, sino ya es un conglomerado, ¿no? Varios ganglios. Acá igual, vean esta superficie de corte media blanquecina y nodular. Entonces, cuando tenemos un ganglio para estudiar, a los protocolos ahora indican que se debe enviar todo el ganglio, ¿no? Entonces, si cogemos, por decir, un ganglio pequeño y lo mandamos todo, nos va a salir varias láminas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros recibimos una vez que se ha hecho el corte ya del ganglio, ¿no? Entonces, examinamos de un extremo a otro la presencia de estas células neoplásicas y, sigamos, hay una alteración en el patrón arquitectural del ganglio. Acá está la célula de Hodgkin o célula de Stenberg. Como vemos, es una célula grande, es fácil de poderla identificar, tiene dos núcleos, se parece a los ojos de un búho, ¿no? Entonces, por eso también la semejanza que se hace con los ojos de este animalito, ¿no? Ahora, esta célula de Stenberg puede, digamos, tener variedades o, digamos, tener formas, ¿no? Entonces, una de ellas es la clásica, en la que vemos que tiene dos nucleolos. Vemos también la célula mononuclear que tiene un solo núcleo. Vamos a ver la célula lacunar que tiene un citoplasma amplio, como que fuera, digamos, un botecito,
que estuviera en un lago. Y luego vamos a tener la linfohistiocítica, ¿no? O que también le llaman la célula de popcorn, o que parece, digamos, a una canchita, ¿no? Porque tiene, digamos, áreas irregulares, parece, digamos, que estuviera dando, o que estuviera, digamos, enroscándose algún tubo, ¿no? Como que está girando, medio irregular es esta célula linfohistiocítica, ¿no? Entonces acá tenemos cuatro variedades: la clásica, la mononuclear, la lacunar y la linfohistiocítica. Ahora, los marcadores tumorales que se utilizan para el linfoma de Hodgkin mayormente es el CD15 y el CD30, ¿no? Que son los que debemos tener a la mano. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas de estos linfomas? Seguramente ya ustedes lo habrán visto: masas o linfadenopatías firmes, no dolorosas, pueden ser algunas móviles que las vamos a observar a nivel cervical y mediastinal. Muchos pacientes debutan con cuadros, digamos, de compresión a nivel de vísceras torácicas, pacientes que vienen con cuadros diríamos, de dolor torácico o cuadros que simulan problemas respiratorios, ¿no? Y cuando se hacen los estudios respectivos, vemos que hay una masa a nivel de mediastino, ¿no? Corresponde a un conglomerado ganglionar. Si podemos hacerle, digamos, una biopsia, un BAF, o se hace una biopsia, digamos, Trucut, con guía tomográfica, se puede obtener la muestra y de esta manera podemos llegar al diagnóstico. No, no siempre en el linfoma de Hodgkin vamos a observar esas masas, esos conglomerados cervicales. Puede haber ganglios a nivel, digamos, axilar, puede de repente tener un ganglio a nivel cervical, pero cuando, digamos, son las masas a nivel mediastinal, vamos a tener un conglomerado a este nivel, ¿no? Que puede ser, digamos, una masa que llega a medir incluso 20 centímetros, tal vez un poco más, y que esté haciendo efecto de compresión hacia el pulmón o hacia el mediastino, ¿no? Ahora, un 50% de estos pacientes hacen compromiso del vaso, ¿no? Hacen una esplenomegalia. Puede haber también compromiso hepático, puede haber una infiltración pulmonar y de la médula ósea, ¿no? Ahora, dentro del linfoma de Hodgkin hay síntomas tipo B generalmente, ¿no? Que más o menos son un 25 a 40% de los casos. Estos síntomas son síntomas que son inespecíficos, como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, ¿no? Otros síntomas vienen a ser la fatiga, la debilidad y el prurito, ¿no? Puede también ocurrir, como les decía, una infiltración del parénquima hepático. Ahora que en el linfoma de Hodgkin, como sabemos, tenemos, digamos, dos clases, se ha dividido en dos grupos, ¿no? La variedad clásica y tenemos la nodular. En la clásica vamos a tener subdivisiones, ¿no? El de esclerosis nodular, el de celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión linfocítica, ¿no? Y la otra variedad va a ser la del predominio no, linfocítico nodular. Las características en cada una de ellas va a variar porque va a tener, digamos, va a variar entre una presentación clínica y la otra, ¿no? Y lo otro van a ser las características que se van a dar, digamos, a nivel del estudio del ganglio linfático y los patrones que vamos a observar. Como les decía, el más frecuente es este de esclerosis nodular. De los linfomas que, por ejemplo, hemos llegado a ver en el hospital, porque el linfoma de Hodgkin no es tan frecuente, no podemos ver al año un solo caso o de repente dos, ¿no? No es tan frecuente como el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin sí, su presentación es más frecuente y sí podemos ver mayor cantidad de casos, ¿no? En cambio, en el de Hodgkin puede ser uno o dos al año, ¿no? No es muy frecuente. Y de estos casos también, el último que hemos tenido en el hospital, ha sido una paciente que vino por un dolor torácico. Era una paciente de 23 años, más no me acuerdo. Vino porque después de que fue al gimnasio tuvo dolor a nivel
torácico, ¿no? A nivel, digamos, de la columna. Y todos pensaban que era una lesión, digamos, a nivel de las vértebras y que por eso le dolía, ¿no? Como el dolor era intenso y no le pasaba con los medicamentos, pasado una semana se vino al hospital, se le hicieron la placa radiográfica y en la placa radiográfica se vio el velamiento, ¿no? De uno de los emisores por una masa tumoral, ¿no? Y esto alertó, a esto se le hizo ya la tomografía y la resonancia, y efectivamente se vio que era un conglomerado ganglionar que se tenía cercano al mediastino, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba causando el dolor torácico. Se hizo una toracotomía, se sacó muestra y en el estudio histológico que se hizo, lo que encontramos fue un patrón de esclerosis nodular, ¿no? Se veía las células de Stenberg, era bien característico el cuadro clínico. Lamentablemente, la paciente no tuvo una buena evolución en nuestro hospital, tuvo que ser transferida al INEN y de ahí perdimos el caso. No sé qué habría pasado con la paciente, pero rápidamente se tuvo un deterioro de su estado y había la necesidad, digamos, de llegar al diagnóstico rápidamente, ¿no? Porque la paciente se estaba deteriorando. Entonces, muchos de estos cuadros sobre todo cuando tienen el compromiso a nivel mediastinal, es porque hay grandes masas, ¿no? Y están comprimiendo los vasos, la aorta, la arteria pulmonar, o de repente también comprimen al corazón. Entonces, ahí está, digamos, la dificultad y la necesidad, digamos, de llegar rápidamente al diagnóstico para que estas pacientes puedan tener un tratamiento, ¿no? Ahora, para determinar, digamos, la distribución, digamos, de la lesión, a ver cuántos ganglios están comprometidos, si son, digamos, solamente ganglios cervicales o mediastinales. Hay una clasificación de Ann Arbor, ¿no? Esta clasificación de Ann Arbor nos va, digamos, a determinar diferentes estadios, si es del 1 al 4, ¿no? Entonces, en el estadio 1 generalmente vamos a ver que ganglios linfáticos de una sola región están comprometidas, no pueden ser de un solo lado. En el grado 2 vamos a ver que hay ganglios linfáticos que están, digamos, en el mismo lado y también puede haber un compromiso del mediastino, ¿no? En el grado 3 vamos a ver que hay más regiones comprometidas y también, digamos, el mediastino, ¿no? Y en el cuarto estadio ya vamos a ver que el compromiso es difuso y también puede haber compromiso de otros órganos, de otras vísceras. En el patrón, en la variedad de esclerosis nodular del patrón clásico, vamos a ver que se da más o menos, como les decía, en un mayor porcentaje, ¿no? Estos son los linfomas que más se presentan en el linfoma de Hodgkin, en este patrón de esclerosis nodular. Llega incluso hasta un 70% de los casos. La célula representativa de Stenberg que se ve es la de tipo lacunar y la clásica. Acá vamos a observar la presencia de bandas de colágeno que van a dividir el ganglio linfático en nódulos circunscritos, ¿no? Entonces, esto es lo que le da el nombre característico de esclerosis nodular. Vamos a ver un fondo en el que vamos a encontrar linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Entonces, una manera también de poder reconocer este linfoma es que la celularidad que se observa es, digamos, no es puro linfocito. Encontramos otras líneas celulares como eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos en medio de los linfocitos digamos, atípicos, ¿no? El inmunofenotipo, lo que nos acompaña es CD15, CD30 y PAC5, ¿no? Ahora se puede agregar otras inmunos como el NUM, el ELA, el EMA, entre otros, ¿no? Pero los más frecuentes, los que nos van a confirmar el diagnóstico son estos marcadores. Ahora, como esta neoplasia, este linfoma está asociado a lo que es el virus de Epstein-Barr, también se le pide, ¿no? Y es positivo en algunas ocasiones. Entonces, la edad de presentación, el pico más o menos se da de esta esclerosis nodular a los 28 años. Puede haber, digamos, un compromiso del vaso, del pulmón y la médula ósea, ¿no? En menor proporción. Y generalmente este patrón va a debutar como una masa mediastinal, ¿no? Acá estamos viendo la célula clásica de Stenberg. Habíamos visto que es la lacunar y la clásica, ¿no es cierto?
Acá tenemos el patrón, estas bandas de colágeno que van a dividir en nódulos, ¿no? Por ahí es un nombre también de esclerosis nodular. Acá estamos viendo bandas de colágeno con la presencia de estas áreas nodulares que van a formar, digamos, como una especie de nidos, ¿no? Divididos por estos septos. Acá tenemos a la célula clásica. La otra variedad en el linfoma de Hodgkin es el de celularidad mixta, ¿no? Este constituye entre un 20 a 25% de los casos. La célula de Rett-Steinberg representativa es la mononuclear y la clásica. Los ganglios linfáticos afectados generalmente tienen un infiltrado difuso de linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos, ¿no? El inmunofenotipo sigue siendo CD15, CD30 positivo, y acá en esta variedad si vemos, ¿no?, que el virus de Epstein-Barr llega en una positividad hasta un 70% de los casos. Acá tenemos, digamos, los esquemitas. Vemos a la célula de Stenberg, la clásica. Vemos la presencia también de otras líneas celulares fuera de los linfocitos, ¿no? Acá la arquitectura generalmente del ganglio está borrada, no vemos, digamos, el centro germinal, no vemos el manto, no vemos la zona cortical, se borra toda la arquitectura, ¿no? Acá igual estamos viendo, ver la célula clásica, vemos eosinófilos, vamos a ver los linfocitos atípicos, podemos observar también macrófagos, acá la célula clásica característica, acá estamos viendo una lacunar, igual en este corte también vemos la clásica y la lacunar también. Acá en el de celularidad mixta, encontramos otras líneas celulares, como regular cantidad de eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos, incluso hasta neutrófilos podemos observar, ¿no? Junto con los linfocitos atípicos. La otra variedad que observamos en el linfoma de Hodgkin es la variedad rica en linfocitos, ¿no? O de predominio linfocítico que también se le denomina, ¿no? Es más raro, su porcentaje llega solo un 5%. La célula característica es la mononuclear y la clásica. Los ganglios linfáticos también están borrados, modificados en su arquitectura, y a veces puede, digamos, llegar a observarse algunos folículos linfoides ya residuales, ¿no? El inmunofenotipo, seguimos viendo CD15, CD30 positivo. En este grupo también, en esta variedad, vemos que el virus de Epstein-Barr es positivo en 40% de los casos. Acá, como su nombre lo dice, rico en linfocitos, lo que más se va a observar son la presencia de linfocitos, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en ambos cortes histológicos. Y acá tenemos la célula de Stenberg en el esquemita, ¿no? Entonces, hay dos patrones de crecimiento en esta variedad de rico en linfocitos, ¿no? Uno que se va a presentar en forma nodular, que es el más frecuente, y otro de presentación difusa, ¿no? Los nódulos generalmente están formados por linfocitos pequeños. Podemos encontrar, como habíamos visto, restos de folículos linfoides que pueden, digamos, estar como que queda solo un fragmento del folículo linfoide, ¿no? Y su localización generalmente es más periférica. Algunos pueden ser, digamos, como que son folículos atróficos o muy pequeñitos, ¿no? Eso también nos ayuda a poder reconocer y identificar esta variedad. Las células de Rett-Steinberg están en las zonas del manto expandido, no más hacia la periferia. Acá tenemos las células de Rett-Steinberg, como ven es fácil de poderlo identificar. Y la última variedad de este patrón clásico es la depresión linfocítica, ¿no? Esta variedad
también se da en un porcentaje bien bajo de un 5% de los casos. Se presenta más que todo en pacientes VIH y en personas ancianas, ¿no? Acá lo que observamos, como su nombre lo dice, es una disminución muy marcada de los linfocitos y la abundancia de las células de Stenberg o su variedad pleomórfica, ¿no? El inmunofenotipo sigue siendo CD15, CD30 y el virus de Epstein-Barr también es positivo en un 90% de los casos. Acá vemos una disminución de los linfocitos y un predominio de las células de Stenberg, ¿no? Vean, los linfocitos están disminuidos, más esparcidos en menor proporción y lo que resalta son las células de Stenberg. Tiene una edad de presentación más o menos de unos 30, a partir de los 37 años, también es más frecuente en pacientes varones, ¿no? Puede comprometer ganglios o órganos abdominales como el hígado, el vaso y también ganglios retroperitoneales e infiltrar la médula ósea, ¿no? Acá en la depresión linfocítica lo que resalta son la abundancia de estas células de Stenberg. Incluso en algunos patrones llegamos a ver, por ejemplo, ya los linfocitos en menor proporción y pequeñitos, ¿no? Estamos viendo acá y lo que resalta son estas células de Stenberg, ¿no? Como las que vemos acá. Más, se ve con un patrón más separaditos los linfocitos. Ahora, el otro grupo que queda dentro del linfoma de Hodgkin es el de predominio linfocítico nodular, ¿no? Entonces, esto también se presenta en menor proporción. Los ganglios linfáticos están difuminados, como si los hubiéramos separado y estuvieran, digamos, formando como nódulos pequeños de linfocitos, ¿no? En el que también vamos a encontrar macrófagos. Ahora, las células de Stenberg son del tipo linfohistiocytíco, ¿no? Aquellas que llamamos, que parecen el popcorn. El inmunofenotipo, acá ya tenemos, hay una variación. Vamos a ver que el CD15 y el CD30 no marcan a estas células y vamos a tener, digamos, otros marcadores, ¿no? Como el BCL6 y el CD20, ¿no? El virus del Epstein-Barr es negativo en estos casos. Ahora, este patrón de linfocítico nodular en algún momento puede ser, digamos, una transformación maligna hacia linfoma de células B grande, ¿no? Linfoma no Hodgkin. Acá estamos viendo restos de folículos linfoides, algunos atróficos, forman como esta especie de nódulos, ¿no? Acá tenemos la célula de Stenberg linfohistiocytica, ¿no? Esa célula en POV-core que tiene, digamos, una forma más irregular y más, más convoluta, que también le llaman, ¿no? Como que tuviera, digamos, el núcleo estuviera formado por pequeños nódulos. Acá la linfohistiocytica, algunos dicen que parece que el núcleo estuviera dividido por pedazos, por esa forma que se parece a una canchita del popcorn, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, como una sombra de un folículo, acá la sombra de otro folículo, ¿no? Que forman esta especie de nódulos irregulares. CD30 no pinta, los linfocitos no se han pintado, CD15 tampoco pinta. El CD3 sí pinta y el CD20 sí, ¿no? No, el CD45 también se utiliza. Entonces, hasta acá habríamos llegado con lo que corresponde al linfoma de Hodgkin. Si tuvieran alguna pregunta para pasar a la otra parte. Todo claro, doctora. Ya, entonces vamos a pasar a la otra parte.
Entonces, el otro grupo de lesiones que vamos a ver corresponde a los linfomas no Hodgkin, ¿no? Entonces, este es el grupo que se da en mayor proporción. Acá llega más o menos hasta un 80% de casos anuales, ¿no? A diferencia del linfoma de Hodgkin, que se da en menor proporción. Igualmente, en estos casos también vamos a ver, digamos, la presencia de estas masas nodulares a nivel cervical, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, vamos a ver solo una masa o de repente, digamos, tanto hacia la parte anterior o posterior de la región cervical, ¿no? Y como su nombre lo dice, acá, digamos, la variedad de las células no vamos a observar como en el linfoma de Hodgkin, ¿no? Acá el, el infiltrado de linfocitos es solo de linfocitos. No hay otras líneas celulares como lo que había en el linfoma de Hodgkin, ¿no? Por eso nosotros cuando vemos una lámina con linfoma, y encontramos a la par de linfocitos atípicos eosinófilos, macrófagos, ya nos orienta a que es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Pero en un linfoma no Hodgkin es solo de linfocitos, nada más, solo vamos a observar linfocitos. Entonces es otra manera también de poder, digamos, diferenciar una entidad clínica de la otra, ¿no? Entonces, estos linfomas van a constituir, digamos, proliferaciones monoclonales, bien sea de linfocitos B, T o de células natural killer, ya sea maduras o inmaduras, ¿no? Y su origen es multifactorial, se hace relación o tiene relación con una serie de factores, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en este corte histológico, lo que ustedes pueden observar es solo linfocitos. Acá no estamos viendo eosinófilos, no vemos macrófagos, no vemos células plasmáticas. Lo que se ve son solo linfocitos de bordes aumentados de tamaño, con presencia de nucleolo prominente, porque normalmente el linfocito es más pequeñito, es casi todo núcleo, no hay citoplasma o el citoplasma se ve como una media luna o es escaso y no se ve nucleolo, ¿no? Entonces acá sí estamos viendo los linfocitos como que estuvieran más separados, más grandes, irregulares, con la cromatina incluso que se ve en algunas que se ve como grumos y el nucleolo que es prominente. Y si vemos, casi todas las células son irregulares, ¿no? Los bordes nucleares son irregulares, la cromatina está grumosa y el nucleolo es prominente. Ahora, este linfoma no Hodgkin puede representar diferentes síndromes, ¿no? Puede, digamos, tener, digamos, un cuadro hematológico cuando, digamos, se va a dar la infiltración de la médula ósea, ¿no? Cuando hay infiltración de la médula ósea vamos a tener cuadros de anemia, porque a nivel de médula vamos a tener, digamos, una marcada disminución de las otras líneas celulares, no tanto de la serie eritroide, la serie megacariocítica igualmente, ¿no? Entonces vamos a ver una disminución, lo que nos lleva, digamos, al desarrollo de este cuadro de anemia, ¿no? Lo otro que vamos a ver es digamos, la infiltración de los ganglios y también la infiltración extraganglionar, ¿no? Cuando hacemos mención extraganglionar, vemos que hay un compromiso del hígado, del vaso y de otros órganos, ¿no? Aparte, vamos a ver que al haber, digamos, una disminución de las células de defensa, que son los linfocitos, y también los cuadros, digamos, de anemia, vamos a ver el desarrollo de cuadros infecciosos, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a observar también es una hiperviscosidad por aumento de las células y de las proteínas, ¿no? En cuanto a la etiología, ya les había hecho mención que se hace, digamos, se relaciona con exposición a químicos, radiación, a la quimioterapia, la radioterapia, entre otros. Puedes tener, digamos, una relación con enfermedades genéticas o alteraciones genéticas. Podemos tener una asociación con enfermedades de inmunodeficiencia. Ahí tenemos el VIH y también la inmunosupresión crónica, ya sea por el uso de corticoides o en pacientes también que han sufrido trasplantes, ¿no? Después también la relación con enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis de Hashimoto, entre otros, ¿no? Igualmente también vamos a ver que hay que algunos agentes infecciosos
pueden desarrollar el linfoma de no, no Hodgkin, ¿no? Entonces, dentro de estos agentes infecciosos vamos a ver, por ejemplo, al linfoma de Burkitt, al linfoma T en el adulto, vamos a ver al linfoma MALT que se desarrolla a nivel, digamos, del tracto gastrointestinal, ¿no? Ahora, en el linfoma T del adulto vemos que hay una relación con el virus linfótrofo HTLV1, ¿no? Y el linfoma de Burkitt con el virus de Epstein-Barr. El patrón de crecimiento acá, digamos, para poder, digamos, ayudarnos y rápidamente hacer una diferenciación, por ejemplo, con el linfoma de Hodgkin, es ver, digamos, con el menor aumento en una vista panorámica. Por eso es importante que el ganglio nos llegue entero para poder, digamos, tener una visión de inicio panorámica y ver más o menos a qué tipo de linfoma nos estamos enfrentando, ¿no? Cuando vemos un ganglio linfático. El patrón de crecimiento es, digamos, cómo van a crecer, cómo vamos a observar la formación de los folículos linfoides, ¿no? Si el patrón arquitectural normal de un ganglio se mantiene o ha sido borrado, ¿no? En el no Hodgkin vamos a ver que todavía quedan algunos folículos linfoides, ya sea, digamos, quedan unos cuantos, otros desaparecen, están atróficos, ¿no? En cambio, en la enfermedad de Hodgkin prácticamente este patrón arquitectural se borra, ¿no? Ahora, el patrón folicular, que es un patrón que se observa en este tipo de linfomas, es cuando vemos, por ejemplo, folículos linfoides, pero de una manera de distribución difusa, ¿no? Generalmente en un ganglio linfático normal encontramos los folículos linfoides hacia la parte periférica, ¿no? Pero en este patrón de crecimiento vamos a observar que los folículos linfoides se van a dar a diferentes niveles, ¿no? Vamos a tener hacia la parte central como también hacia la parte periférica, ¿no? Algunos folículos van a ser como que fueran folículos primarios sin centro germinal, como vamos a tener también otros que tienen centro germinal, ¿no? Puede ser de repente un centro germinal muy prominente, va a haber irregularidades, ¿no? Ya nos llama, digamos, la atención esta forma de presentación. Entonces, cuando vemos esto, lo que hacemos es darle, digamos, mayor aumento y ver, digamos, qué características tienen los linfocitos, ¿no? Otro patrón que observamos es un patrón nodular. Acá vemos, por ejemplo, los folículos linfoides como áreas nodulares, no se diferencia centro germinal, la mayoría son acúmulos de linfocitos, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, distribuidos indistintamente. Otro patrón es difuso, podemos ver algunos folículos linfoides y un patrón abundante de linfocitos que están tanto hacia la parte cortical como hacia la parte medular. Entonces, como sabemos, el centro germinal va a ser el lugar donde, digamos, se elabora los anticuerpos. Como habíamos visto a nivel de este centro germinal, vamos a tener linfocitos B. Estos linfocitos B van a, digamos, los vamos a observar como centrocitos más pequeños, células ya maduras, y los centroblastos como células un poco más grandes e inmaduras, ¿no? Este centro germinal a su vez va a tener, digamos, una zona que es un tanto más clara y otra zona que es más oscura, ¿no? Aparte vamos a encontrar a la célula dendrítica folicular que también se halla a nivel del centro germinal, ¿no? Acá tenemos la zona oscura y la zona clara, ¿no? Igual acá la zona oscura, esta parte de acá, y acá un poquito la zona clara. No siempre, digamos, es tan fácil de poderlo diferenciar. Acá lo estamos viendo con una coloración de inmunohistoquímica. A la microscopía, como les decía, el patrón es único, solo hay linfocitos. No hay otras células, no solo son linfocitos. Y usted acá pueden ver de diferente forma alargados, pueden ser medios ovoides, tienen puntas en los bordes nucleares, el nucleolo es prominente, la cromatina va a estar marginada, pegada hacia el borde nuclear, ¿no?
Entonces, ahora el sitio de presentación de este linfoma generalmente es un ganglio linfático, ¿no? Pero podemos tener también una presentación extranodal. Puede ser, digamos, extranodal cuando compromete el vaso o el hígado, ¿no? O puede ser, digamos, un compromiso de ambos. Ahora, esto, digamos, es lo que yo me hubiera gustado pasarles de repente en otra diapositiva anterior, al inicio, ¿no? Yo les había explicado que nosotros hacemos, cuando nos llega un ganglio linfático a patología y está en fresco y quieren saber si es un linfoma o no, lo que hacemos es una impronta, ¿no? Pegamos la superficie de corte hacia la lámina portaobjetos y lo que observamos es las células que se desprenden, ¿no? Normalmente un ganglio linfático tiene sus células bien adheridas, bien unidas, bien juntitas, y un ganglio linfático normal desprende muy poca celularidad. Y casi todos son linfocitos normales, ¿no? Muy pocos pueden ser, nos pueden tener, nos podemos verlos, digamos que sean un poquito más grandes, pero probablemente corresponden a la parte, a los centroblastos, ¿no? Entonces, esto es lo normal, ver pocos linfocitos, ¿no? En cambio, cuando digamos ahí hay un proceso neoplásico y hay patología, vamos a ver esto, ¿no? Que se desprenden abundantes células. En áreas vamos a ver que incluso que hay sobreposición de núcleos, como acá. Vean acá, están formando, digamos, como unos mantos con abundante celularidad. Normalmente no se debe ver así, esto ya es patológico, ¿no? Entonces acá estamos viendo incluso que hay linfocitos grandes, se logra ver el nucleolo. Entonces acá tenemos centroblastos y los más pequeñitos corresponderían a centrocitos, ¿no? Aparte, digamos, otra cosa que vamos a observar es la presencia de hematíes. Pues acá en estos procesos neoplásicos para poder, digamos, hacer frente a la proliferación incrementada de células, tiene que también haber vasos, ¿no? Entonces, vamos a tener vasitos de neoformación en estas áreas tumorales, ¿no? Entonces, por eso que se ve hematíes por áreas, ¿no? Esta fue una lámina que me prestó uno de mis compañeros para poderle tomar foto y poderles enseñar. Ahora, estos linfocitos B, como habíamos visto, se originan a nivel de la médula ósea, ¿no? Y luego van a ir, digamos, al ganglio linfático a completar su maduración. En el ganglio linfático lo que producen es ya, digamos, la formación o el desarrollo de los anticuerpos, ¿no? Entonces, para poderlos, digamos, diferenciar, tipificar, se utilizan todos estos marcadores acá. Estas letritas que ustedes ven, CD30, TDT, CD10, es para marcar, digamos, cada una de las etapas de desarrollo de estos linfocitos, ¿no? Entonces, por eso que le llamamos paneles, porque son grupos, ¿no? Un grupo de panel va a marcar, por ejemplo, a los más inmaduros, otros a este tipo de células. Para cada uno de ellos vamos a tener marcadores, ¿no? Igual acá, esto es para los linfocitos T también. Y ahora se tiene mucho más todavía, ¿no? Hay nuevos marcadores, algunos más específicos, y ya no se evita por decir, estar pidiendo más marcadores, ¿no? Con pedirle, por ejemplo, a pedir ahora un SOC10, un NUM1 a los linfomas no Hodgkin, ya digamos estamos avanzando, ¿no? Acá en el linfoma linfocítico de células pequeñas, que es, digamos, uno de los más frecuentes, este linfoma generalmente está asociado a lo que es la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Entonces ahí también vamos a observar un incremento de células a nivel, digamos, de sangre periférica, ¿no? Esta neoplasia de células B pequeñas son generalmente de un solo tamaño, son pequeñitas y entre todas ellas se parecen, ¿no? Entonces, por eso también le llamamos monomorfos. Afecta generalmente a los ganglios linfáticos, compromete médula ósea y al comprometer médula ósea vamos a ver que salen, digamos, elementos inmaduros hacia sangre periférica, por eso que lo observamos en sangre periférica y ahí también encontramos a estos linfocitos atípicos, entonces estamos frente a una leucemia, ¿no? Y se compromete ya de manera ya, hacen su compromiso extensivo hacia los ganglios linfáticos y el vaso.
La clínica generalmente son linfadenopatías generalizadas, pacientes mayores de 50 años. Al inicio, digamos, son pacientes asintomáticos, no tienen mayor sintomatología, pero posteriormente desarrollan ganglios linfáticos axilares, inguinales y, digamos, los valores en sangre están alterados, ¿no? Puede haber un desarrollo del vaso, del hígado, entre otros, ¿no? La infiltración de la médula ósea lo que va a causar es una destrucción, una infiltración digamos, compromiso de las otras líneas celulares. Entonces no vamos a ver maduración de la línea eritroide, de la línea megacariocítica, ¿no? Entonces vamos a tener una disminución marcada de glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y también de las plaquetas, ¿no? Entonces vamos a tener una trombocitopenia y una leucopenia, ¿no? Afecta también a la actividad inmunológica, al no tener, digamos, defensas, vamos a tener una disminución de anticuerpos y el desarrollo de procesos infecciosos, ¿no? Y por ende, la autoinmunidad también está comprometida, ¿no? Ahora, se dice que hasta un 25% de estos pacientes pueden hacer cuadros de anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Por el compromiso hacia, digamos, la médula ósea. Entonces, en el ganglio linfático, ¿qué es lo que nosotros como patólogos observamos? Primero que hay una alteración de la arquitectura normal del ganglio. No vemos ese patrón de folículos linfoides hacia la parte periférica. Desaparece eso, ¿no? Ya no vamos a ver, digamos, la formación de los centros germinales, no. Son folículos que van a estar irregulares. Estos folículos van a tener, digamos, áreas mm, como que fueran los centros germinales más prominentes, que aparecen un poco más claras y tienen, digamos, incluso ya la forma de un nódulo, ¿no? Podemos encontrar también áreas más oscuras. Entonces hay una irregularidad en su paso, en su patrón de presentación, ¿no? Entonces, eso también ya nos alerta, ¿no? Ver folículos irregulares, centros germinales de bordes irregulares, parece que fueran lagos, no áreas circulares, sino tienen formas irregulares, ¿no? Entonces, esto también ya nos alerta la modificación del patrón arquitectural. Y si le damos mayor aumento, vamos a ver, digamos, que los linfocitos también están afectados, ¿no? Los bordes nucleares ya son irregulares, entonces estamos frente a características de atipicidad, ¿no? Y a esto nosotros pues tenemos que pedirle a la inmuno que nos ayuda, digamos, a confirmar el diagnóstico, ¿no? En sangre periférica también vamos a tener alteraciones, al igual que en médula ósea, ¿no? Entonces, un extendido de médula ósea nos va, digamos, también a informar sobre, digamos, las modificaciones que se puedan estar teniendo a este nivel, ¿no? Y ya la médula ósea también llega a patología, el hematólogo le hace, digamos, la punción de la médula, hace su extendido y ve, digamos, cómo está la celularidad a ese nivel, ¿no? Como sabemos, en médula ósea lo que tenemos son, digamos, las líneas progenitoras para, tanto para los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar células en diferente etapa de maduración, ¿no? Entonces, en médula ósea es, digamos, normal encontrar prolinfocitos, proeritroblastos, igual células a los megacariocitos como células multinucleadas, ¿no? Pero todo esto, digamos, dentro de un patrón normal, vamos a ir viendo que cada línea celular tiene características propias, ¿no? Pero ya cuando estamos frente a un linfoma, vamos a ver irregularidades en cuanto, digamos, a su presentación. Cuando se hace un extendido en sangre periférica, también vamos a ver modificación, ¿no? Normalmente siempre en el fondo de un extendido de sangre periférica, lo que más encontramos son hematíes, ¿no? Y los linfocitos están pues así salpicados, al igual que la serie granulocítica, ¿no? Cuando ya hay un linfoma de este tipo, lo que vamos a ver es un aumento de los linfocitos, vamos a ver células inmaduras en sangre periférica, ¿no? Y a nivel de médulas, igual vamos a ver ya también un patrón de infiltración. Pueden llegarse a llegar a formarse en áreas nodulares de infiltración de linfocitos, ¿no? Y esto ya, digamos, nos está indicando también la severidad del cuadro, la progresión del mismo, ¿no? Como pueden ver acá, vean.
Miren, casi todos son áreas claras. Acá tenemos área clara, una parte periférica muy tenue, más oscura, ¿no? Entonces, vean, todo el ganglio tiene este patrón. Áreas más claras, irregulares, más pequeñas, más grandes y de una manera, digamos, difusa, ¿no? Centros de proliferación. Si le damos mayor aumento, vemos, todos son linfocitos atípicos. Pareciera que todos fueran del mismo tamaño, pero por ahí encontramos algunos que son más grandes, pero todos son irregulares, todos son atípicos, ¿no? Están muy pegados, normalmente no, eso no vemos en un ganglio linfático. Podemos ver también prolinfocitos, parainmunoblastos, ¿no? Y para poder, digamos, definir a cada uno de ellos, necesariamente utilizamos coloraciones de inmunohistoquímica, ¿no? Solamente con la utilización de la hematoxilina y eosina, que es la coloración convencional, solamente vamos a ver linfocitos atípicos. No podemos decir más, ya necesitamos la inmuno para poder ver, ¿no? Qué células están predominando, cuáles son las que están alteradas, ¿no? Y estos son los marcadores que utilizamos para células B, ¿no? C19, CD20, PAC5. Acá tenemos también otro grupo de marcadores, ¿no? Acá tenemos el CD20, por ejemplo, la inmuno está pintando buena cantidad de células. Acá estamos viendo igual otra. Ahora, en el linfoma difuso de células B grande, que también es otro linfoma que se presenta, este tiene, digamos, en este tipo de linfomas vamos a ver, digamos, mayor agresividad en cuanto al desarrollo del cuadro clínico, ¿no? Acá vamos a ver una proliferación, como su nombre lo dice, difusa de células B grande, ¿no? Acá el patrón es difuso, no se forma esas áreas claras que habíamos visto en el otro linfoma, ¿no? Acá todo el ganglio está lleno de linfocitos sin formar ningún patrón, ¿no? Entonces las células que se ve son células B grande no específicas, ¿no? Este tipo de linfoma es el que se da, digamos, en mayor proporción, es el que se ve, digamos, en la mayoría de los centros hospitalarios, no es el más frecuente y tiene una relación, una asociación con el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes 8, ¿no? La infección al VIH también aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de linfoma. Ahora, las formas, digamos, en las que podemos observarlos pueden ser de bajo grado o alto grado, ¿no? Las características clínicas son, como la mayoría de los linfomas, pueden presentarse lesiones nodulares. La edad de presentación generalmente son pacientes varones, adultos mayores. Pueden surgir, digamos, como una enfermedad de un inicio extranodal que no haya empezado en un ganglio linfático, sino sea, digamos, por ejemplo, una lesión a nivel del tracto gastrointestinal que tenga un inicio como un linfoma tipo MAL, ¿no? Del tejido linfoide asociado a mucosa. Pueden presentarse masas de crecimiento irregular a nivel, por ejemplo, del intestino delgado o del intestino grueso, ¿no? Pero es más frecuente a nivel del intestino delgado. Los síntomas B, también esos síntomas difusos se hacen presentes hasta un 40% de los casos. Acá tenemos un conglomerado ganglionar en el linfoma de células B grande, ¿no? Masas irregulares que están pegadas, y vean la gran cantidad que se ve de linfoma, de folículos o de nódulos linfoides, ¿no? La superficie de cortes, también nos vamos a observar múltiples áreas nodulares, grandes y pequeñitas, ¿no? No se ve áreas de necrosis ni hemorragia. Va a tener variantes, podemos tener un linfoma de células B grande que sea centroblástico. Podemos observar también, ay chicos, un ratito, por favor. Inmunoblástico de células T, histiocytíco, podemos observar en un tipo
una proliferación linfoide granulomatosa, podemos tener células B anaplásicas y un plasma blástico, ¿no? Que se parezca a células plasmáticas. Pueden haber subtipos mediastinal, puede haber una efusión, un linfoma de efusión, o una infusión primaria en el que veamos que hay linfocitos atípicos, o puede, digamos, haber una infiltración vascular, ¿no? Del linfoma, encontrar dentro de los vasos. Acá igualmente se utiliza esa clasificación para ver, ¿no? El grado de compromiso de los ganglios linfáticos y, digamos, de vísceras, ¿no? Ahora puede haber, digamos, el compromiso de otros órganos. Acá estamos viendo un linfoma testicular. Ven estas masas pardo-amarillentas irregulares que corresponden a proliferación linfoide, ¿no? Del parénquima testicular solo nos queda esta pequeña área, esta pequeña proporción. Acá tenemos en el riñón, yo tuve un caso de un linfoma renal. Se borra toda la arquitectura del área córtico-medular, desaparece todo lo que son los glomérulos, los túbulos, y lo que vemos son grandes masas de linfocitos, ¿no? Acá el patrón de crecimiento es difuso, como su nombre lo dice. Encontramos áreas de fibrosis, abundantes mitosis. Podemos encontrar células grandes tipo centroblástico, que se da en la mayoría de los casos, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo un patrón difuso. Esto es cuando se pone, digamos, en una vista panorámica, vemos que acá no hay folículos linfoides, no hay masas irregulares, sino, digamos, es una infiltración difusa, ¿no? Acá a mayor aumento vemos a los linfocitos con presencia de nucleolo, la cromatina grumosa adheridos a los bordes, está viendo una marginación. Veamos, algunos linfocitos llegan a tener dos o tres nucleolos, los bordes son irregulares. Más o menos el tamaño de un linfocito sería así pequeño. Vean cómo aumenta de tamaño hasta 5 o 6 veces el tamaño normal de un linfocito, ¿no? Acá vemos un cuerpo apoptóico y la mayoría son linfocitos atípicos, no vemos son células grandes. Igual acá, vean ya, digamos, acá está formando hendiduras. Algunos también antiguamente le llamábamos a este linfoma de células hendidas, pero no, ahora corresponde todo a este linfoma de células B grandes, ¿no? Acá los marcadores tumorales CD45 también está pintando a las células. Acá tenemos otros marcadores que también se utilizan, como les decía, el NUM, BCL, CD20, BCL6, ¿no? Entre otros. Ahora, en el linfoma, en el patrón inmunoblástico, digamos que se da en un menor porcentaje, vamos a ver que el mayor porcentaje son estas células inmaduras, ¿no? Son células grandes con un nucleolo muy prominente. Puede haberse, digamos, hilos de cromatina entre el núcleo y la membrana nuclear que aparecen, digamos, como que fuesen unos hilos, ¿no? Como que fuesen, digamos, las patas de una araña. Puede haber, digamos, una diferenciación plasmocitoide que quiera parecerse a una célula plasmática, o puede darse el caso también de que tengamos un linfoma de células B grande anaplásico, ¿no? En el que las células totalmente han perdido su forma, unas son grandes, multinucleadas, de diferente forma y tamaño, muy irregular, es un linfoma sumamente agresivo, ¿no? Y las células pueden parecerse a las células del sistema porque no son células grandes, ¿no? Acá tenemos una invasión de médula ósea, tenemos espículas óseas y vemos con este marcador tumoral, por ejemplo, cómo hay una invasión, una infiltración de estas células B grande en médula, o sea, ¿no? Acá se ha destruido a las otras líneas celulares y por ende este paciente también tiene una aplasia medular, ¿no? Con una disminución de las otras líneas celulares. Otro linfoma que también se observa y que se da en menor proporción es el linfoma folicular, ¿no? Este linfoma folicular también es un linfoma de células B, está compuesta por células del centro germinal y está asociada, digamos, a alteraciones genéticas, ¿no?
puede haber, digamos, una sobreexpresión del marcador de BCL2, ¿no? Cuando se pide la inmunistoquímica. Estos pacientes pueden debutar con la aparición de estas placas eritematosas, nodulares, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y cuando se hace, digamos, el estudio, lo que observamos no son estas neoplasias que están compuestas por células del centro germinal, ¿no? Vemos acá cómo prolifera. En lugar de ver, digamos, estas áreas claras hacia la parte central, las vamos a ver hacia la parte periférica, ¿no? Entonces, por ahí su nombre de que sea un linfoma folicular. Estos pacientes, digamos, tienen una edad de presentación más o menos hacia los eh, 59 años, a 60 años a más. Es más frecuente también en varones. El patrón de crecimiento generalmente es con un compromiso ganglionar. Puede haber ganglios, un crecimiento ganglionar difuso, es decir, compromiso de ganglios a nivel cervical, inguinal, axilares, entre otros, ¿no? Puede haber infiltración del vaso, del hígado, de la médula ósea, e incluso podamos ver estas células atípicas en sangre periférica, ¿no? El origen extranodal es bien raro. Generalmente estas neoplasias empiezan en los ganglios linfáticos. Ahora, podemos encontrarlos también a nivel de la piel, a nivel de la glándula tiroides, cuando se está dando los cuadros de tiroiditis de Hashimoto, en la que se ve los linfoides, ¿no? Y también a nivel, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, a nivel del duodeno, de los testículos, de los riñones, como habíamos observado. Estos pacientes, generalmente se dice que muchos de esos pacientes no acuden al cervical y no le dan importancia porque no tienen mayor sintomatología, ¿no? Ya cuando la lesión ha avanzado, la enfermedad ha avanzado, hay mayor compromiso, entonces cuando los pacientes recién acuden a su consulta, ¿no? Acá tenemos un ganglio linfático, también de un patrón de crecimiento difuso. Y acá estamos viendo, ¿no? Lo que les decía, el patrón de presentación es irregular, folículos linfoides irregulares, vean esos centros germinales prominentes. Entonces, es un patrón de crecimiento folicular básicamente. Acá igual, folículos grandes, irregulares, y los linfocitos que observamos son linfocitos atípicos, vean, ¿no? Bordes irregulares, hendidos, nucleolo prominente, entre otros, ¿no? Con todas las características de atipicidad. Acá vean, parece un ganglio linfático que tiene folículos linfoides de diferente tamaño, ¿no? Si los empezamos a observar, vemos igual, ¿no? Grandes, pequeños, de todas formas, digamos, hay irregularidad, ¿no? Imita, digamos, por ejemplo, tenemos ganglios reactivos cuando hay algunos procesos infecciosos, entonces ahí vamos a ver folículos linfoides grandes y pequeños distribuidos de una manera difusa. Pero ¿qué es lo que vamos a observar, digamos, cuando sea un ganglio reactivo? Todos los folículos tienen centro germinal, tienen su área del manto, no sean grandes, pequeños y estén en un compromiso difuso. Generalmente cuando son normales van a tener, digamos, una asociación con algún proceso infeccioso, ¿no? Pero cuando ya estamos frente a un linfoma folicular, generalmente imitan a un ganglio normal, pero ya con un acercamiento vamos viendo los linfocitos y sus características y tenemos que observar si hay, digamos, atipicidad en ellos, ¿no? Vean estos de acá, de diferente tamaño y prácticamente todo el ganglio está tomado, ¿no? Y los linfocitos son atípicos. Nucleolo prominente, bordes irregulares, pueden haber, digamos, hendiduras como estas de acá, ¿no? Observamos también algunas células grandes, podemos encontrar cuerpos tingibles, es decir, macrófagos con restos de células necróticas, ¿no? Ahora, el otro linfoma que se observa es el linfoma mal tipo intestinal, que es de tejido linfoide asociado, digamos, a mucosa, ¿no? Puede ser a nivel del tracto respiratorio, a nivel del tracto gastrointestinal, en el estómago
o en el intestino, ¿no? Acá estamos viendo asas intestinales con esta masa tumoral. Acá otra igual, el intestino con esta masa tumoral. Cuando se hace la endoscopía, vean cómo se ven los pliegues, ya están alterados. Y acá estamos viendo estos nódulos, ¿no? Vean la pared engrosada del estómago, ¿no? Un linfoma gástrico. Vean esas paredes, estos pliegues irregulares, parecen nódulos, igual acá. Y cuando tenemos la pieza, ¿no? Acá tenemos un segmento de intestino. Vean esa masa tumoral en la luz que ha proliferado. Y acá tenemos un estómago, ¿no? En el que prácticamente todo el estómago está tomado. Vean cómo la pared del estómago está gruesa. Acá estamos frente a un linfoma ya difuso, ¿no? Que ha comprometido toda la pared del estómago. Vean el grosor, puede llegar incluso a medir hasta 2 centímetros. Normalmente la pared del estómago está entre 0,4 centímetros. Acá ya estamos viendo hasta más de 2 centímetros. Vean, hay áreas de hemorragia. Vamos a ver básicamente la infiltración probando folículos linfoides, ¿no? Aparte de encontrarlos de una manera irregular y los linfocitos que están acá en la lámina propia son atípicos, vamos a encontrar el epidermotropismo, ¿no? Epidermotropismo significa presencia de linfocitos atípicos en las células epiteliales, ¿no? Acá tenemos una glándula colónica y en medio de la glándula vamos a ver linfocitos. Estos que tienen halo son linfocitos atípicos. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros epidermotropismo. Ese epidermotropismo se va a dar a nivel del linfoma gástrico, al nivel del linfoma intestinal, a nivel del linfoma de la mama, del testículo, donde sea el desarrollo del tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? La microscopía, la infiltración de linfocitos atípicos que se ven, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado si tuvieran alguna pregunta. Espero no haberlos cansado. Sé que tienen de acá un rato examen, entonces los dejo jóvenes para que puedan ir a repasar un poquito para vuestro examen. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Gracias. Ahorita les paso el PPT. Gracias, doctora. Ya, Muchas gracias, chicos, Muchas gracias, ya, doctora. cuídense. Hasta luego, Ahorita se los doctor. paso. Adiós, doctora. Nos quedaría la otra parte que es ya, digamos, anemias, a las leucemias, que voy a tratar también de poner la parte más concisa y lo más necesario, ¿no? A ver, se lo paso a Rubí, ¿no? Sí, doctora, mi paso. Sí, ahorita justo te voy a pasar.